Hola, ¿qué tal? Yo soy Aaron Feroz, Y yo soy Pablo Guerrero y esto es Dios Cotidiano. un Dios para todos y para todos. Estamos en nuestro tercer episodio y tenemos un tema fascinante. Si Dios se tarda o realmente será que Dios deja en visto. Yo creo que a todos nos ha pasado que tenemos algo que hemos pedido, algo que hemos anhelado, algo que hemos tenido en el pensamiento y que lo hemos pedido a Dios muchas veces y sentimos que no hay respuesta o que ya se nos fue el tren. O sea, puede ser una necesidad que al día de hoy todavía no ha sido suplida, o algo que has pedido que no ha sido contestado, e incluso puede ser una promesa que Dios te dio hace mucho tiempo y que dices, a lo mejor ya pasó suficiente tiempo como para que Dios lo hubiera hecho, y seguimos esperando y lo que decías, sentimos que no tenemos respuesta a tiempo o que Dios ya se tardó. Como si sintieras que tus oraciones no pasan del techo, por más de que pido o no sé qué más hacer, y como si hubiera ciertas fórmulas, porque hay personas que dicen, Dios me responde a mí inmediatamente, ¿no? Pareciera que entonces hay maneras en las cuales Dios responde y hay formas en las cuales como que a Dios no, como que no le llegara el telegrama, no le llegó la carta, no le llega la petición. Digo, a mí me ha sucedido los dos escenarios. Cuando nosotros vivíamos en México, ya llevamos aquí en Querétaro 10 años, pero cuando vivíamos en México, tú sabes, los que han vivido en Ciudad de México, la dinámica que hay allá. Entraba a trabajar a las 7 de la mañana, bueno, a las 8, y para eso tenía que salir a las 6 de mi casa, y me aventaba todo el día 2 horas en el carro, y luego no comía con mi familia, y luego para regresar en la noche. Ese día teníamos una actividad, mi esposa y yo, en la iglesia. Pasé por ella a la casa y de un trayecto que era de 10 minutos de mi casa a la iglesia hicimos hora y media. Y me acuerdo muy bien que Wow. y en el carro yo dije, Dios, por favor, ya muévenos de aquí. Y sí fue, ni siquiera fue como, si te lo pongo así, como una oración. O sea, fue como, Dios, neta, ya no puedo con esto, muévenos de aquí. Y nunca lo habíamos pedido. Al siguiente día fui a mi trabajo y me manda a hablar mi jefe y me dice, oye, Pablo, ¿sabes qué? Hemos estado desarrollando algunos proyectos. ¿Te gustaría moverte a otra ciudad, a Querétaro? Y fue así como, te lo prometo, al día siguiente. Y polarizándolo, hay otras cosas que parecieran más fáciles. Esperé respuesta de Dios por tiempo y que se tardó 4 o 5 años, y mientras en el camino dices, o no era un pensamiento de Dios, o ya se tardó, o no sé si te ha pasado. Sí, sí me pasa. Digo, tengo una historia especial. Me recuerda la historia cuando Lázaro muere. Se las platico así como muy rápido. Lázaro, María y Marta eran amigos de Jesús, y María y Marta le mandan llamar a Jesús y le dicen, oye, tu amigo está muy malo de algo, ¿no? Se infectó de algo y te pedimos que vengas, ¿no? Para que lo sanes. Porque pues obviamente sabían, ¿no? Eran amigos, pero además era Jesús. Sí, sí, Entonces sí. le mandan llamar, y Jesús, a propósito, porque dice en la escritura, ¿no?, que se tardó 2 días más. Dice que hay ocasiones en donde Dios no tiene prisa, y efectivamente, después de esos 2 días, pues Lázaro fallece. Entonces, humanamente, pues tú dices, o sea, ¿qué le costaba, no? Sí, sí. Eran unos cuantos, no sé, horas antes de que hubiera llegado. Y sí, efectivamente, cuando llega, Marta le reclama, si hubieras llegado antes, mi hermano no estaría muerto, ¿no? Y Jesús le dice, no, lo hice a propósito, ¿no? Esta enfermedad es para que Dios se glorifique, no es para muerte, está dormido. Y entonces es como la parábola de la momia, porque mueven la roca y Jesús le habla a Lázaro, Lázaro sal, y sale, ¿no? Entonces yo me imagino, porque pues obviamente todas las personas en esa época les cubrían con vendas. Me imagino una momia saliendo de ese lugar, ¿no? Y entonces esta idea. Pero a veces sí, que Dios está haciendo algo y nosotros por nuestra, a veces sí, desesperación, pero también nuestra angustia, porque es real, es real. Claro. Digo, tú estás viviendo una situación y no alcanzas a ver todo alrededor. Eh, Sí, y en medio de la tormenta es difícil ver, como que lo que dicen, puede ser una tormenta verdadera o tu tormenta en tu vaso de agua, pero es difícil ver más allá. Y fíjate lo que decías, a mí me sorprende cómo Marta y María sabían a quién habían recurrido. O sea,
No fueron y le dijeron al doctor de por ahí, oye, Lázaro está enfermo. Fueron y le dijeron a Jesús, al que ellas ya habían visto que había sanado personas, al que ellas ya habían visto que había hecho milagros. Fueron a él esperando una respuesta tal vez, que ese es el tema. ¿Qué estás esperando, no? La respuesta que estaban esperando ellas era, sí, Jesús ahí va corriendo y le dice, Lázaro, no te enfermes, ¿no? Lo Ajá. que tú decías, Dios o Jesús en esa historia de la Biblia, nos deja ver que no tiene prisa, sino que Él no actúa por una necesidad, sino que actúa por propósito. Humanamente, como dices, es difícil entenderlo, pero al final, aquí tú lo decías, Jesús dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, aunque ya estaba muerto Lázaro para los humanos, Sí, claro. sino que será para la gloria de Dios. Y lo que yo pensaba es, ¿no hubiera sido el mismo impacto el que Jesús sanara a un enfermo, que ya lo había hecho muchas veces, a que resucitara a un muerto? O sea, el impacto fue abismalmente distinto y creo que ese es el corazón de Dios, que Dios quiere hacer algo más grande y lo que decías, y creo que tiene que ver con cuestión de alturas, con perspectiva. Dios sabe el final de la historia y eso cambia su manera de hacer las cosas. Me acordé ahorita de una historia de un hormiguero y era un elefante que pasaba todos los días, ¿no? Y les destruía el hormiguero a las hormigas, ¿no? Entonces pasaban y y hasta que se ponen de acuerdo todas las hormigas y deciden atacar al elefante al día siguiente, ¿no? Entonces, el escuadrón de hormigas se sube a una palmera, ¿no? Se suben a la palmera, empieza a pasar al elefante y se avientan todas encima del elefante. Le caen encima y el elefante nada más se sacude y solamente se queda una se le queda y todas abajo le gritan, ¡ahórcalo! ¡ahórcalo! Entonces, bueno, definitivamente, si pudiéramos ver las cosas desde la perspectiva de las hormigas, pues el elefante viene y destruye todo lo que están haciendo. Claro. Pero si lo viéramos desde la perspectiva del elefante, ni cuenta se dio. ¿Sí? Ok, yo sé que es una versión a lo mejor un poco extraña, pero a lo que me refiero, mientras más alto estás, las circunstancias se ven diferentes. Y a veces Dios lo que hace, sí se lo pedimos, porque esto sería algo importante. Si nosotros le pedimos a Dios que nos deje ver las cosas desde donde Él está o como Él las está viendo, entonces podría traer paz a nuestro corazón en medio de lo que vivimos. Digo, estamos en una contingencia y hay personas que hoy la están sufriendo, mientras que hay personas que la están disfrutando. Y no me refiero porque unos sí tengan recursos y otros no tengan recursos. Tiene que ver con una cuestión también de percepción. Creo que ahí es justo eso, poder cambiar nuestra percepción de ver las cosas, es difícil decirlo, ¿no? Pero de ver las cosas a nivel cancha, que ver las cosas desde arriba. Y a mí me Ándale a gustaba palco, igual, ¿no? sí, o desde afuera del estadio. No sé si has visto las tomas aéreas, pues se ve distinto y puedes apreciar la jugada completa. Y a mí me gusta mucho un ejemplo que una vez escuché de un pastor que decía, él explicaba que cuando fue el Mundial, ya sabes, no sé, ley de Murphy, que la selección mexicana juega el domingo que le tocaba predicar al pastor, Ok. a la misma hora, a las 11, que es la hora de la prédica, y pues no pudo ver el partido de México. Y entonces cuenta este pastor que, pues mientras que está el partido, él predicó y obviamente la iglesia estaba como 3/4 de asistencia, pero Claro. al final, un hermanito, o sea, el pastor cuando estaba en su casa dejó grabando el partido para que cuando regresara, lo pudiera Lo ver. pudiera ver. Ajá, entonces dice que cuando se bajó de predicar, llega un hermano y le dice, ¿qué pasó, pastor? Ya vio el resultado, México 3, Estados Unidos 2, ¿no? Y dice que le arruinó como la ilusión de ver el partido. Sí, Pero claro. cuando llegó a su casa y empezó a ver el partido, vio que Estados Unidos metió un gol y que México metió un gol. Y que después Estados Unidos metió el segundo gol. Y dice, pero ¿qué creen? Mi percepción de cómo estaba viendo el partido cambió porque yo ya sabía el resultado. Yo ya sabía que México ganó. Entonces, aunque en ese momento Estados Unidos le estaba dando una arrastrada a México, yo ya sabía que al final iba a ganar. Y creo que ese es el tema de este tiempo de la espera. Dios no está viendo el momento del gol, sino está viendo el partido completo. Él sabe los momentos, él sabe
la jugada. Y nosotros, el chiste es que aprendamos lo que dice la Biblia, que Él ya nos ha dado la victoria. Y ese es muy, muy amplio el contexto, pero no necesariamente es como tú lo pensabas, ¿no? La Biblia lo dice, ni Sí, sus pensamientos son tus pensamientos, ni sus caminos, nuestros caminos. te acabas de meter en un tema, híjole, fuerte, porque me hace pensar, digo, el ejemplo que acabas de decir está buenísimo. Digo, como el pastor, ¿no? Ya sabía que ganó, entonces el momento del segundo gol no le generó la angustia como si no supiera la historia. Claro. Voy a jugar como con la idea. ¿Será posible que como seres humanos pudiéramos preguntarle a Dios qué es lo que va a hacer? Yo creo que sí. Dios nos revela su voluntad muchas veces. Vemos a lo largo de la historia que Dios anticipa las cosas y hay que estar pendientes a lo que Dios va a hacer. O sea, Dios llegó con Abraham y le dijo, tú vas a ser padre de naciones. Y Abraham tenía una esposa viejita que probablemente ya no podían tener hijos, pero Dios lo anticipó. El ángel llegó con María y le dijo, oye, tú vas a ser la madre del Salvador. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo que llega antes y prepara la tierra para lo que Dios va a hacer. Entonces yo creo que sí es saludable preguntarle a Dios qué va a hacer como para anticipar nuestra mente y entender que aunque Dios lo prometa, Dios no te está diciendo tiempos. A veces quisiéramos los planeadores como yo, que Dios nos dijera la receta completa, como, esta es mi promesa y de que yo te voy a prosperar y que yo te voy a bendecir. Entonces, mañana vas a ir con este contacto que tengo en el municipio Ujú. y le vas a decir tal cosa y él te va a dar tal cosa. A veces creo que quisiéramos que Dios fuera así, pero Dios lo que hace es, te da una promesa y te mete en un proceso de espera, que es la parte difícil. Me hiciste pensar esto, Dios te da la promesa, pero no la cronología. Creo que a veces es eso. Sí, te da una promesa, no te marca los tiempos, no te marca el evento por evento que va a pasar. Déjame ver si puedo meterle un poquito más idea a esto. Sé que hay tres respuestas que Dios nos da ante una petición. La respuesta es sí, la respuesta es no, y su respuesta es espera. Sí. Si Dios te dice no a una petición, ¿seguirías orando? Yo creo que cuando te dice sí, es el camino como, Dios pensó igual que yo, ¿no? O yo, como que a veces quisiéramos que Dios pensara como nosotros. Pero Seguro. cuando nos dice que no, y hay mucha gente que insiste en orar por eso que Dios ya dijo que no, yo ahí como que cambiaría mi actitud, lo que decías, la altura de mi petición, la proporción de mi petición. Ahí sería, Dios, revélame qué quieres, cuál es el camino que debo de andar. O sea, como cambiar el no. Si ya me dijo que no, entonces pues Dios tiene algo mejor. Lo decíamos la sesión pasada, cosas que ni ojo vio ni oído yo son las cosas que Dios preparó, ¿no? Entonces, ahí es identificar, cuando Dios ya te dijo que no, no es desanimarnos y tirar la toalla, es a qué me está diciendo que sí quiero que Dios me revele qué es lo que sí quiere. Sí, aunque yo sé que de acuerdo a nuestro conocimiento es nuestro comportamiento. Sí, Mientras más conozco a Dios, sé que Él es bueno, aunque su respuesta sea no. Un sí de Dios y un no de Dios tienen su mismo amor. Eso lo sé porque lo leo, lo sé porque lo vivo, pero humanamente a veces me cuesta trabajo. ¿Por qué, por qué te negaría algo que para ti consideras que es bueno y que pareciera que a Dios no le parece bueno? Entonces, déjame jugar con la idea. El hecho de que tu petición sea buena no significa que Dios la esté viendo mala. Significa ajá. que Dios está viendo algo más arriba que probablemente tú no alcanzas a ver en el momento. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que ahí retomamos el punto de que Dios no actúa de acuerdo a tu necesidad o a mi necesidad, sino con un propósito. Entonces, de ahí es, Es que esa parte, perdón, o sea, esa parte, el propósito. ¿Cuántas personas tienen la posibilidad de preguntarle el propósito a Dios? Porque llevo, no sé, por lo menos 20 años en el ministerio y sigo escuchando personas que dicen, es que yo no estoy seguro de cuál es mi propósito.
si ni siquiera pueden confirmar cuál es su propósito personal, imagínate cómo van a poder descifrar el propósito de las situaciones. O sea, yo lo veo en dos sentidos. Hay veces donde sucede que una persona está, Dios, quiero mi negocio, quiero mi negocio, quiero mi negocio, quiero mi negocio, y estás sentado en tu sillón viendo Netflix, diciendo, Dios, quiero mi negocio, o Sí, quiero claro. mi iglesia, o quiero mi carro, y estás viendo Netflix y picándote los ojos. Y hay veces donde creo que Dios ya lo puso, el anhelo, en el corazón. Dios ya ha revelado propósito a tu vida, eso que en lo más profundo de tu ser anhelas, eso que te hace feliz, eso que, que, que te ha puesto como una meta hacia adelante. Y entonces Dios está esperando que te levantes y que hagas lo que sueñas, porque eso es a lo que Dios te llamó. Y hay otras veces donde Dios pues ya te metió en la situación, pero lo que decíamos, Dios no actúa igual para todos. Dios actúa de acuerdo a la persona y de acuerdo a su propósito. Entonces, regresando al tema, pues sí, o sea, todos tienen un propósito. Aquí el paso o lo importante sería lograr dimensionar eso, que Dios no se va a adecuar a lo que tú necesitas, sino a lo que Él tiene planeado, como lo que decíamos, conforme a la película completa. Ok. Quizás yo lo que agregaría a esto para que pudieras asegurarte que Dios te responda. Si tú puedes acercarte a Dios, Dios no quiere dejarte ciego. Eso yo lo sé, eso lo he vivido y eso es algo que te quiero compartir. Dios sí te dice sí, te dice no o te dice espera. Sí, Ya la manera como tú respondes ante lo que te dijo, eso ya es personal, pero Dios sí responde oraciones. Cuando no logras escuchar su voluntad, yo tengo una recomendación. Ayuna. Esa es una manera de bajarle el volumen al cuerpo y subir el volumen al espíritu. Porque a claro. veces hay tantas voces alrededor que cuesta trabajo poderlo escuchar. Y no cuando ya lo escuchaste y te estás aferrando a que tiene que ser una respuesta diferente. Cuando ya te dijo algo, es bueno, pues ya está. Pero cuando no lo logras escuchar, se puede hacer esto. Esto es como una forma práctica de poder escuchar a Dios. Y puedes afinar tu oído o sintonizar tu estación de radio con la del cielo. Claro, y aquí a mí me regresa, como que me aterriza el tema de tener paz, o sea, como el hecho de al momento en que sintonizas tu mente y tu corazón de acuerdo y le bajas al volumen a tu necesidad y dejas de ver en tu plan y dejas de ver en lo que no, Dios no te ha dado y te dejas de enfocar en que el vaso está medio vacío y cambiamos le bajamos el volumen a esa sensación y sintonizamos nuestra frecuencia con Dios, podemos entender algo que Jesús dijo en Mateo 6. A mí me encanta ese versículo, es de mis favoritos. Jesús les dijo, oigan, a sus discípulos, oigan, no se preocupen por nada, no se afanen por nada. Y ahí es donde habla por qué comerán, por qué vestirán, por qué, dónde vivirán. O sea, les pone una lista de cosas que yo veo dos listas ahí de pensamientos de Jesús. Jesús les dice, ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? ¿Dónde vas a vivir? Y dice, no te preocupes por eso, pero tampoco te preocupes si puedes vivir un día más de vida o si puedes añadir un codo más a tu estatura. Y hay dos cosas que Jesús pone. Cosas por las que sí pudieras hacer algo, como trabajar mucho para tener comida o para tener ropa, y pone otra lista de cosas donde no puedes hacer nada por más que te esfuerces. O sea, por más que una mujer use tacones, va a subir 5 centímetros, pero en realidad no añadió un codo a su estatura. Tampoco, por más que me esfuerce, voy a añadir un día a mi vida, Dios. Y me gusta cómo lo concluye Jesús. Jesús les dice, porque de todas estas cosas, el Padre sabe exactamente lo que necesitas antes de que se lo pidas. Cuando logramos sintonizar nuestra prisa, nuestra respuesta o lo que esperamos, o el tiempo a la frecuencia de un Dios que no está sujeto a tiempo, un Dios que es eterno, que habita la eternidad, que Él tiene la película completa, y podemos acordarnos que Él conoce nuestra necesidad, nuestra petición, nuestros anhelos antes de que los hubiéramos pedido. Dice la Biblia, mi embrión vieron tus ojos. O sea, desde antes de eso, Dios ya sabía, Dios conoce tu necesidad. Creo que eso nos puede bajar los decibeles de estrés y de prisa a entender y a darle valor
al proceso del tiempo de espera. Me gusta. Ayer tenía un momentito con Dios, estaba en el súper, estaba haciendo súper, y de repente pues empiezas a pensar y tu cabeza se empieza a ir. Y Dios me dice, ¿en dónde está tu futuro? Pues, mi futuro está en ti. Entonces ahora dile a tu ansiedad que deje de hablarte. fue, la verdad sí fue así como, ok, claro, porque hay voces en mi cabeza, ¿no? A veces de repente uno se vuelve paranoico, empieza a escuchar voces, pero es, ¿a cuál escuchas? ¿Vas a escuchar la voz de tu preocupación, la voz de tu ansiedad o la voz que te recuerda sus promesas, de que Él es bueno, de que no va a haber justo desamparado, es decir, que no vas a necesitar andar pidiendo, que Dios sí tiene cuidado de ti, que Dios va a proveer lo necesario? Como lo mencionaste un momentito, Dios se mueve en diferente tiempo. Ok, Dios no se mueve en tiempo humano, Dios Sí, se mueve en tiempo divino, que si lo vemos en cuestión teológica, estaríamos hablando del Cronos y del Kairos. No nos claro, metemos nada más en eso, pero sí hay un tiempo humano y hay un tiempo divino. ¿Y cuál de los dos rige? Al final es el tiempo divino, porque claro. el tiempo divino es el que está por encima del humano. Y si eso es verdad, recordemos, tu futuro y mi futuro está asegurado en Dios. Creo que le das al clavo a un tema. Mientras que Dios está viendo la película completa, nosotros estamos sujetos al tiempo cronos, al tiempo del terrestre, ¿no? Al tiempo de Ujú. los hombres. Mientras que estamos nosotros en ese proceso, en ese tiempo, hay un concepto que me gusta mucho, que es en esa transición de lo que Dios te dijo, de tu anhelo a que se cumpla. Esa transición o ese espacio, creo que es la parte difícil cuando creemos que Dios se tarda. Y por supuesto. Porque me gusta lo cotidiano de nuestra plática, ahorita que decías del súper. Tú estás ahí y Dios ya te dijo que él te va a cuidar y que no te va a faltar nada. Y te lo ha dicho, no he visto a un justo ni a su descendencia que mendigue pan, ¿no? Pero de ahí a que Ujú. esperamos a que caiga el pago o que alguien nos Sí, pague el claro. súper en la caja, ese es el momento difícil. Pero fíjate, ahí no quiere decir que Dios se tarde, pero para nosotros que estamos sujetos al tiempo terrenal, tenemos que aprender, no sé si la palabra correcta sea disfrutar o a darle valor al proceso, a la transición, al momento donde estamos en medio de ese tiempo de espera. Y te voy a poner un ejemplo. En el caso de Noé, Dios le dijo a Noé, construye un arca. Y de que Dios le dijo eso a que diluvió, pasó muchísimo tiempo. Noé ya tenía experiencia en esperar, ¿no? Y en aguantar carrilla, digamos. Pero luego cuando empieza Ujú. el diluvio, a que se acaba la tormenta y ellos pueden bajar del arca, pasaron 150 días. Imagínate 150 días en medio de una tormenta. Y lo platicamos, que dice Génesis, y Dios se acordó, y cuando leíamos eso, yo pensaba como, ¿cómo que Dios se acordó? O sea, ¿se le había olvidado? ¿O qué pasó? Como que lo dejó olvidado, ¿no? Sí, sí, así, yo pensaba como, oye, después de que Dios en ese tiempo borró la faz de la tierra, no tenía más que preocuparse más que en Noé y su familia. O sea, no había otra cosa. Este, ¿En qué pudo haber estado pensando Dios? Y cuando regresamos a tratar de conocer cuál es el corazón del Padre, vemos que Dios no se olvidó. En algunas de las versiones que están en la Biblia, la del mensaje o de message, dice, y Dios regresó su atención. Ahí, en ese periodo de tiempo de 150 días que Noé y su familia estuvieron metidos en el arca, ese tiempo de espera en medio de una tormenta, cómo Dios regresa y dice, y le puso toda su atención y regresó su atención a Noé y su familia. Entonces, creo que eso tiene que ver, disfruta el proceso, sácale jugo al tiempo que estás en medio de la tormenta, porque en ese tiempo de 150 días, Dios lo que hizo fue, mientras que resguardó a una familia en ese proceso, Dios limpió la tierra y la preparó para una nueva promesa, para una nueva temporada. Me vino algo a la mente con lo que acabas de decir. ¿Qué pasaría si todo el tiempo Dios estuviera enfocado en nosotros? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Dios escucha nuestros pensamientos, Dios sabe nuestras intenciones, Dios sabe lo que vamos a hacer, Dios sabe absolutamente todo. Y que tuvieras encima de ti todo el tiempo a Dios. ¿Sí? O sea, yo sé que Dios está con nosotros siempre, pero que pusiera su completa y absoluta atención a
cada detalle que habría en tu vida, cada detalle que haces, me hace pensar que a veces el hecho de que Dios no esté tan encima de nosotros se llama gracia. Porque si Dios estuviera tan encima de nosotros, somos tan fácilmente corruptibles, cometemos errores con la misma piedra, regresamos y caemos en muchas cosas. Es como si Dios agarrara y dijera, te voy a dar cierto espacio, nada más como cierto espacio para que sepas que no voy a comerte vivo. Es como esa idea. Volvió su atención a Noé. Pues es como si en ese momento lo convirtiera en su proyecto personal, ¿no? Y Claro. esa parte la toma y dice, ahora sí, venga, vamos a empezar a trabajar. Y entonces porque hay un pasaje en Jeremías que dice que Dios está cerca, pero también que Dios de repente se aleja. No Ajá. dice que te abandona. Esa es la parte importante. Dios nunca nos abandona, nunca nos abandona. Ahora, la intensidad de su presencia es algo bien interesante. Claro. Ese es el punto. O sea, Dios no nos abandona, Dios siempre está, pero ¿cuál es el propósito o el por qué Dios permite esos plazos o esos momentos de espera? Y justo es, hablando de Dios cotidiano, ¿no? Ujú. A mi hija todavía le cuesta trabajo irse a dormir con la luz apagada sola. Este, y ayer yo escuchaba una reflexión que decía que las vacas huyen de la tormenta. Cuando viene una tormenta, las vacas huyen. Y lo que sucede es que como son tan lentas, la tormenta las alcanza y mientras van Mm. avanzando, la tormenta sigue arriba de ellas. Entonces, al final, las vacas pasan más tiempo adentro de la tormenta, aunque huyen de ella. En cambio, los búfalos lo que hacen es que corren contra la tormenta y pasan por abajo y entonces al final duran menos tiempo abajo de la tormenta. Y regresando al tema Dios cotidiano, mi hija yo le decía ayer, corazón, yo no te voy a dejar que te duermas conmigo porque quiero que lo enfrentes, quiero que te duermas en tu cama y con la luz apagada y disfrutes descansar, ¿no? Entonces, creo que Ajá. el tema aquí es, eh, adentro de ese proceso, tú corre hacia la meta. O sea, tú no perdamos aunque sintamos que Dios se alejó un poquito, este, muchas veces Dios lo que quiere es que tú seas más seguro, que tú lo logres, que tú avances. Él te dice, yo lo voy a hacer a pesar de ti, pero no quiero, lo que decías, que no dependa todo, que Dios te mueva como un títere. Dios Sí, quiere que sí. sus hijos establezcan lo que Dios está construyendo en ti para que aguantes el peso de lo que va a poner sobre ti. Me encantan tus ejemplos, mano. Me encantan tus ejemplos. Es como, oye, me dejaste pensando y dije, ¿estoy teniendo mentalidad de vaca o mentalidad de búfalo? Sí, porque efectivamente, a veces, y lo decíamos en los episodios pasados, cuando Dios hace algo en ti, es eterno, ¿sí? Claro, O sea, va a durar, va a permanecer. Por ti es solamente un tiempo, es temporal. Entonces, si a veces yo le estoy huyendo a lo que Dios quiere que yo pase, pues mejor lo enfrento y tardo menos. Eso sí podría ser, por supuesto que podría ser. Si estamos pasando por una situación que Dios quiere que tú crezcas, que tú mejores, que tú la aprendas a hacer, cuando te estás aprendiendo a manejar, te cuesta mucho trabajo en el estándar manejar el clutch. Pero una vez que ya lo aprendiste a manejar, lo empiezas a disfrutar y lo dejas de sufrir. mientras, en lo que aprendes a sacar el clutch, ya no quieres, o sea, dices, ya no quiero manejar, o sea, me da pena que los demás vean cómo se me jaló el carro, ¿Cómo que estás agoloteando que todo? se me apaga el carro, pero le das al clavo. O sea, ya que lo dominas, pues ya el carro se vuelve el vehículo, o sea, a donde vas. Tu transición y tu momento se vuelve el vehículo donde ya te montaste para decir, de la mano de Dios logramos esto, logré esto. ¿Cuál es la que sigue? Si lo entendemos así, las pruebas se convierten en la posibilidad de disfrutarlas cuando las dominas. Pero mientras las estás pasando, obviamente es tu sufrimiento. Pero cuando ya la dominaste, entonces se vuelve parte de ti. Mira, me gusta mucho lo que dice Santiago 1. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y en otras versiones dice,
La prueba de vuestra fe produce constancia y la Mm. constancia o la paciencia produce fruto. Tú lo explicabas una vez en una prédica que te escuché y me encanta ese ejemplo, que es el ejemplo de la escalera eléctrica, que creo que lo puedes Ajá. explicar mejor que yo y aplica perfecto para esto. Creo que la vida de un creyente es como la escalera eléctrica, pero ir en contra. Estás caminando en la escalera que va hacia abajo, pero tú vas caminando hacia arriba. Entonces, mientras mantienes caminando, permaneces en el mismo lugar. Pero cuando aceleras es cuando empiezas a avanzar. Y si te quedas quieto, o sea, si mantienes Bajas. paso a pasito, te mantienes en el mismo nivel. Si te quedas quieto, vas a bajar. Si le metes velocidad, vas a subir y vas a buscar la siguiente escalera. Ahora, el problema es porque hay personas que duramos o duran tanto tiempo en un proceso porque no nos atrevemos a correr en contra, no nos atrevemos a perseguir la promesa, a levantarte del sillón de ver Netflix y que se te quite la pena de ir a tocar puertas, de emprender, de pedir perdón. O sea, porque hay familias y personas que viven una tormenta de 10 años con sus papás de una mala relación porque nunca se han atrevido y están esperando, Dios, por favor, restaura mi relación con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, pero nunca se han atrevido a ir en contra de la tormenta, a pararse y decir, ya entendí tu corazón, Dios. Tú eres un padre que perdona, no importa lo que yo haya hecho. Entonces yo voy y con ese corazón voy y pido perdón y rompo la tormenta. O sea, ahí se acabó. Di el paso, subí la escalera hacia arriba. Dios nos ama por quienes somos, pero nos bendice por lo que hacemos. Dios lo quiere hacer claro, pero quiere que nosotros crezcamos Claro, como buen papá que es. Y tú quieres que tu hija crezca, que tu hija madure. Y a veces esa separación que tienes que hacer con ella la ayuda a crecer. claro, Ese momento que podamos interpretar que lo que Dios está haciendo es crecernos, aunque a veces se siente feo, pero significa que Dios te ama, porque si no te amara, te dejaría en la misma condición en la que estás. Y eso sería terrible. Es el chamaco de 36 años que sigue viviendo en casa de sus papás. uno como papá, y Dios es mucho mejor papá que tú y que yo y que cualquiera que nos escuche o mejor corazón de padre, ¿no? En el sentido amplio de papá o mamá. Es mucho mejor que nosotros. Si yo no dejé que mi hija se durmiera sola en su cuarto para castigarla, sino quiero que, quiero que crezca, quiero que avance. Y creo que ese es el tema de la espera, de cuando Dios se tarda. Dos cosas. Una, no se tarda porque Él tiene sus tiempos perfectos, pero para Ujú. nosotros tenemos que entender que Dios no puede ir en contra de su naturaleza. Y una de la naturaleza de Dios es que Él es fiel. Igual Timoteo 2 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede Sí, negarse a sí mismo. Él va a meterte en un proceso de crecimiento. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo, porque Él es padre. Y como padre, quiere que avances, quiere que crezcas, quiere que vayas al siguiente nivel. Me gusta mucho parte de la cultura de la iglesia, que es, yo quiero ser donde tú te pares para llegar a lo que sigue. Creo que las situaciones que pasamos es donde nos paramos para la que sigue y la que sigue. Y va a haber veces donde vas en 10 años a vivir lo mismo que estás viviendo hoy, pero ahorita es una tormenta y en 10 años vas a decir, yo ya pasé por esto y Dios estuvo conmigo. Entonces no te va a hacer cosquillas, no te va a dar miedo, no te va a dar ansiedad, te vas a desesperar por el tiempo del proceso. el proceso que apruebas lo haces tuyo. Y si lo Claro, haces tuyo, es parte de tu esencia ahora y entonces estás habilitado para poder pasar por cosas más grandes. Ahora, no significa que mientras más crezcas, más sencillo vaya a ser, porque todo es cuesta arriba. La buena noticia es que no lo hacemos solos. Dios siempre va a estar ahí y siempre nos va a dar, sí, nos va a estirar, porque sí nos estira, siempre nos va a poner en situaciones que nos van a ayudar a crecer, pero nunca nos va a poner en una situación que nos quiebre completamente, o sea, que nos destruya. Pero eso es lo importante, recordar, es buen papá, Dios es buen papá y eso es algo que nos tenemos que recordar muchas veces. Dios es buen papá, no es un papá cruel, no es un papá malo, no es un papá manchado, si, si lo entendemos así, no, es un buen papá.
y quiere lo mejor para ti, para mí. Todos los pensamientos, Jeremías 29:11, los pensamientos que tiene para ti y para mí y para todas las personas son de bien y no de mal. Son de bien y no de mal. Y eso es algo que nos tenemos que recordar. Cuando amanezcas con un hueco en el corazón, con un dolor en tu estómago, con gastritis porque no pudiste dormir, porque estuviste dando vueltas a las cosas, recuerda que Dios es un buen papá y que cuida de ti y de tu familia, cuando estás y cuando no estás, cuando vienes y cuando te vas, cuando estás en cuarentena como cuando estás en libertad, siempre. Eso es Pues Dios. está increíble y creo que con esto estamos cerrando este episodio y pues respondiendo la pregunta inicial, Aarón, después de esta plática y después de lo que estuvimos pensando y meditando en la semana, ¿cómo concluiríamos el tema de Dios se tarda o no se tarda? Mi pensamiento sería que Dios no se tarda, que Dios tiene propósito y Dios tiene un plan más arriba que el nuestro. Siempre ubicar a Dios como un padre y como un Dios fiel que nunca se va a negar a sí mismo. Y lo dice la Biblia. Ni una coma ni una tilde de lo que está escrito va a pasar. O sea, no se va a dejar desapercibido. Todo se va a cumplir. Y lo que Dios te prometió y lo que Dios te dijo lo va a hacer. Y la petición que has puesto en tu corazón, Dios te va a decir un sí, un no o un espérate, pero Dios te lo va a contestar. El tema aquí es ser sensible para que si te dice sí, puedas ir y correr hacia ello. Si te dice no, podamos identificar qué es lo que sí quiere. Eso es muy emocionante, identificar lo que sí quiere. Esa sería mi conclusión, Aarón. No sé si tú tuvieras algo complementario o adicional y cerrar este episodio 3 que me encantó. Me quedé pensando en que hay personas que podemos leer en la Biblia en donde su proceso es más largo que lo que hicieron. Pienso en Jesús. 30 años de proceso, 3 años de ministerio, pero 3 años que cambiaron la historia. No te desesperes en el proceso. Espera pacientemente, porque lo que va a salir tiene el potencial de cambiar la historia. Me encantó. Gracias, Pablo. Gracias por siempre ponerle ese toque tan especial a nuestros episodios. Pues estuvo increíble. Este fue el tercer episodio de Dios Cotidiano. Nos dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos el próximo miércoles. Que tengan excelente semana. Hasta luego. Hasta luego. Buen día.